Se suponía que la noche sería sencilla, un espectáculo benéfico para el Fondo de Lucha contra el Cáncer de un viejo amigo. Ace Frehley había tocado en cientos de escenarios a lo largo de su vida. Pero esta noche, al subir a ese pequeño escenario bajo luces parpadeantes, solo un puñado de personas aplaudió. La mayoría de los asientos estaban vacíos. Algunos permanecieron pegados a sus teléfonos. Intentó bromear, supongo que habrá poca gente esta noche, pero el micrófono crepitó como si ni siquiera quisiera ayudarlo. A mitad de su segunda canción, el sistema de sonido falló. Alguien susurró, pobre chico, todavía lo está intentando. Él fingió no escuchar, pero cada palabra golpeaba más fuerte que las cuerdas de la guitarra. Cuando el organizador del evento se acercó a él después del espectáculo, no lo miró a los ojos. Ace, los patrocinadores se retiraron pronto. Intentaremos, cubrir tu viaje con la venta de entradas, Había apenas 20 personas. Él asintió en silencio, empacó su viejo estuche Gibson y caminó hacia la salida trasera. Los carteles en la pared, su propio rostro de los años 80, parecían fantasmas que lo miraban fijamente. Afuera, la lluvia acababa de empezar. Su chaqueta de cuero no podía ocultar lo delgado que estaba. Se quedó bajo una farola y observó al equipo retirar las pancartas con su nombre. Y por primera vez, Ace no se sintió enojado. Simplemente se sintió invisible. Murmuró para sí mismo, con una voz apenas un susurro, supongo que finalmente se olvidaron de mí. Entonces se rió, esa clase de risa que duele porque sabes que es verdad. Arrojó el estuche de su guitarra en el asiento trasero de su vieja camioneta. Se sentó detrás del volante y se quedó mirando sus manos durante un largo rato, las mismas manos que una vez hicieron rugir los estadios, ahora tiemblan en silencio. Giró la llave, el motor tosió y se alejó en la noche. Los faros del coche atravesaban la lluvia como un hombre que todavía intentaba encontrar dónde termina el camino. Los limpiaparabrisas se arrastraban por el parabrisas, chirriando con cada pasada. La camioneta de Ace traqueteaba por la carretera vacía de Tennessee hasta que las luces de Nashville se desvanecieron detrás de él. Cuando llegó al camino de grava, la lluvia había disminuido a una llovizna. Una bombilla del porche parpadeaba sobre la puerta, débil, amarilla y cansada, como él. Dentro de la pequeña casa alquilada, olía a crayones y fideos instantáneos. Desde la cocina venía el sonido de un lápiz rascando sobre el papel. Allí estaba ella Lila, 9 años, con el cabello desordenado por dormir, sentada en una silla demasiado grande para ella. Los deberes estaban esparcidos por la mesa y los dibujos animados estaban apagados en el televisor. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos brillantes pero cuidadosos. Como si pudiera leer lo pesada que había sido su noche. Bola, superestrella, dijo suavemente, intentando sonar normal. Boye, sonrió. ¿Aplaudieron? Se rió entre dientes mientras colgaba su chaqueta en un gancho roto. No, chaval. Esta noche no. Ella se quedó en silencio por un momento, luego dijo algo que lo impactó más fuerte que cualquier titular jamás dicho. Está bien, papi. Me gustas incluso cuando nadie aplaude. Se quedó paralizado. Por un segundo, la habitación quedó en silencio. Esa línea, tan pequeña, tan inocente, pareció reconectar algo dentro de él, pero no lo demostró. Simplemente sonrió débilmente, le besó la cabeza y dijo, duerme un poco, cariño. Mañana es un gran día. Ella asintió y se dirigió a su habitación. Ace se sentó en la misma mesa, mirando la tarea a medio terminar, problemas de matemáticas, simples, números que tenían sentido. Deseaba que la vida todavía existiera. Desde la ventana la lluvia había parado, se reclinó en la silla, con la mirada fija en el techo, sin darse cuenta de que estaba a punto de comenzar una tormenta de otro tipo, una que ningún pronóstico podía predecir. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Ace acompañó a Lila a la escuela como siempre, con la guitarra colgada del hombro, un hábito que nunca abandonó. Él tocaba una melodía suave mientras caminaban, tarareando letras medio olvidadas mientras ella saltaba a su lado. Un vecino,
un viejo fanático que todavía vivía al final de la calle, los vio y sonrió, sacó su teléfono, presionó grabar y captó 18 segundos tranquilos de un hombre que alguna vez fue famoso, ahora solo un padre, cantando para hacer reír a su hija. Ese clip apareció en internet antes de la hora del almuerzo, al anochecer, estaba en todas partes. La leyenda del rock sigue cantando para un fan, el título por sí solo derritió a la gente, en cuestión de horas, millones de personas lo habían visto, algunos llorando, otros compartiendo, algunos escribiendo cosas como: esto me destrozó. La fama se desvanece, el amor no. Esa niña acaba de salvar a su padre. Ace aún no sabía nada de esto, estaba lavando platos, escuchando a medias una vieja emisora de radio que ya no reproducía sus canciones. Su teléfono vibró una y otra vez, mensajes, menciones, notificaciones, pero él los ignoró todos, ya se había vuelto viral antes, y nunca significó nada bueno. Miró por la ventana de la cocina hacia la calle donde se había filmado ese video, completamente inconsciente de que el mundo acababa de redescubrirlo, no como una estrella de rock, sino como un padre. Pasó una semana, el video seguía circulando por internet, compartido por páginas de noticias, cuentas de fans e incluso blogs para padres. Ace apenas revisó su teléfono. Ya había visto este patrón antes, la gente aplaude un momento y luego sigue adelante. Pasaba las mañanas preparando café, arreglando el fregadero que goteaba y llevando a Lila a la escuela, días tranquilos. Predecibles. Casi pacíficos. Entonces, una tarde, su correo electrónico apareció con un asunto que le hizo entrecerrar los ojos: invitación a podcast local, música, paternidad y segundas oportunidades. Él lo abrió, un pequeño anfitrión de Nashville llamado Eli Granger quería hablar de su trayectoria, no de la fama, escribió Eli, sino de la parte humana. Ace se burló en voz alta. Sí, claro, murmuró. Nadie quiere la parte humana, casi lo borró, con el dedo sobre el icono de la papelera. Lila llegó de la escuela con la mochila medio cerrada. ¿Qué pasa?, preguntó ella al notar su expresión. Un tipo quiere que hable de mi vida, dijo. Pero a la gente no le importan los rockeros fracasados. Ella frunció el ceño. Entonces no hables como tal. Él levantó la mirada, sorprendido. Lila se acercó y habló suavemente: deberías irte, papá. La gente necesita oírte, no al tú de antes, al de ahora. Las palabras cayeron silenciosamente, pero tuvieron más peso que cualquier aplauso. Él la miró fijamente por un momento y luego asintió: muy bien, chaval. Un último intento. Esa noche, limpió sus viejas botas de cuero, sacudió el polvo de la misma chaqueta vaquera que había usado en la gira años atrás y sonrió para sí mismo. No iba a hablar de música, iba a hablar sobre la vida. El estudio del podcast era pequeño, 2 micrófonos, paneles de espuma baratos y una bombilla parpadeante en lo alto. Eli Granger, un joven anfitrión de rostro honesto, lo recibió con un apretón de manos. Sin introducción elaborada, dijo Eli. Solo 2 personas hablando. Durante los primeros minutos, Ace se limitó a responder con cortesía: recuerdos de gira, cuerdas rotas, anécdotas graciosas de fans. Lo de siempre. Entonces Eli se inclinó hacia adelante: ¿puedo preguntarte algo personal? Ace asintió. ¿Te arrepientes? ¿De la fama, del caos, de la gente que perdiste en el camino? Hubo una larga pausa. Ace se quedó mirando el micrófono mientras sus dedos recorrían la veta de la mesa. Todo su instinto le decía que debía esquivar la pregunta, hacer una broma, cambiar de tema, pero algo lo detuvo. Tomó aire y dijo en voz baja: quería más aplausos que paz. La habitación quedó en silencio. Eli no interrumpió. Simplemente dejó que el momento respirara. Ace continuó, ahora con voz firme: seguí persiguiendo el ruido, porque el silencio me hacía sentir un fracaso. Resulta que la paz se escondía en ese silencio todo el tiempo. Cuando se emitió el episodio, nadie esperaba lo que sucedería a continuación. En cuestión de horas, el clip inundó todas las plataformas. La leyenda del rock admite la verdad.
Esta canción golpeó más fuerte que cualquier otra. El hombre más real de Internet. Incluso los adolescentes que nunca habían oído hablar de él lo compartieron, citando esa frase. Quería más aplausos que paz. Y por primera vez en años, Ace no estaba en tendencia por algo que había hecho mal, estaba de moda porque finalmente había dicho algo correcto. 2 días después de que el podcast explotó, Ace estaba sentado en el sofá de la sala de estar, revisando su teléfono como un hombre tratando de darle sentido a una tormenta, miles de comentarios, mensajes, DM, fans, desconocidos e incluso viejos amigos que no se habían enviado mensajes de texto en años. La gente escribía cosas como "me ayudaste a dejar de beber" o "esa frase salvó mi matrimonio". Él negó con la cabeza lentamente, medio incrédulo. «Qué raro», murmuró. Ahora a la gente le importa. Lila estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, dibujando en su cuaderno. Levantó la vista y dijo en voz baja, «Está bien, papá. ¿Podemos irnos?». Frunció el ceño. «¿Irme? ¿Qué quieres decir con irse?». Ella sonrió, el tipo de sonrisa tranquila que solo un niño puede tener. «Ya no es necesario perseguirlos». Ace se congeló. Se dio cuenta de lo que quería decir. Toda su vida había ido en busca de aplausos, de aprobación, de gente que aplaudiera cuando le convenía, pero Lila no aplaudía, le recordaba que ya no necesitaba ganarse el amor. Sin que ellos lo supieran, un pequeño equipo de documentales había estado filmando imágenes detrás de escena para un largometraje llamado Padres de la Fama. Captaron ese momento en cámara, su voz, su pausa, esa suave comprensión cruzando su rostro. Cuando el clip llegó a las redes sociales, esas 6 palabras explotaron. «Está bien, papá. Podemos irnos». En 24 horas, Internet los convirtió en un símbolo de desapego y de paz después del caos. La gente lo volvió a publicar con subtítulos como «Esto me golpeó el alma» y «A veces irse es la forma más ruidosa de vivir». Por la mañana, el hashtag #Podemos Salir estaba en todas partes. No solo es tendencia, redefiniendo la tendencia. Los profesores publicaron sobre dejar trabajos que los agotaban, los artistas compartieron historias de cómo se alejaron de managers tóxicos, incluso soldados. Enfermeras y trabajadores de oficina lo utilizaron para hablar de recuperar la paz. Ya no se trataba de Ace. Se trataba de libertad. Su rostro se convirtió en el espejo que todos necesitaban. Los medios de comunicación llamaron, los programas de entrevistas ofrecieron entrevistas y las marcas de lujo enviaron ofertas de asociación. Guitarras de edición limitada, campañas motivacionales, derechos documentales. Él los rechazó a todos, todos y cada uno de ellos. En lugar de eso, abrió un pequeño canal de YouTube con una biografía sencilla, solo un padre con una guitarra y un fan que nunca se fue. Subió clips cortos, versiones acústicas tranquilas con Lila sentada a su lado, a veces cantando desafinadamente, a veces simplemente escuchando, sin iluminación, sin edición, sin relaciones públicas. Solo vida. Cada video se volvió viral no porque fuera perfecto, sino porque era real. El mundo había visto estrellas de rock, ahora estaban viendo algo más raro, un hombre que había dejado de actuar y finalmente había comenzado. Viviendo. 3 semanas. Eso fue todo lo que tomó. El pequeño canal de YouTube de Ace, el que comenzó por capricho, pasó 10 millones de suscriptores, no por nostalgia. No por sus viejos tiempos en la banda, pero debido a una lista de reproducción titulada Sesiones Padre e Hija. Cada subida era igual, sin luces, sin efectos, sin marketing, solo Ace sentado en una silla desgastada, con la guitarra en su regazo y Lila tarareando a su lado. Algunos videos apenas duraban 5 minutos. Él enseñándole acordes, ella riéndose cuando se equivocaba. Y de alguna manera, la gente no podía dejar de mirar. Los comentarios llegaron desde todos los rincones del mundo. Esto se siente como una curación. Ni siquiera conozco estas canciones, pero siento paz. Finalmente encontró lo que buscaba. Una noche,
Ace se sentó en el porche con su guitarra apoyada en su rodilla, miró los números en la pantalla y luego el campo vacío que tenía delante. Por una vez, no sintió la necesidad de perseguirlo. Se susurró a sí mismo, supongo que finalmente me he liberado del tipo que seguía fingiendo ser. Lila salió corriendo con 2 tazas de chocolate caliente y dijo, ¿todavía hablas solo, papá? Él sonrió. Solo cuando me gusta la respuesta. Meses después, llegó una invitación, papel grueso, bordes dorados, letras en relieve, leyendas renacidas, una noche para honrar a los íconos. Era el tipo de evento que una vez definió su mundo, cámaras deslumbrantes, multitudes con entradas altas, elogios de la industria, querían que cerrara el espectáculo. Lo leyó 2 veces y se rió suavemente, luego escribió una condición en respuesta, vendré, pero no iré solo. La noche del concierto, la multitud esperó en silencio mientras Ace subía al escenario, sosteniendo su guitarra en una mano y la mano de Lila en la otra, sin pirotecnia. Sin banda. Solo 2 micrófonos y un taburete. Comenzó con uno de sus viejos clásicos, lento, minimalista, cada palabra con el peso de los años. Lila se unió a la mitad, poco rítmica, con su vocecita temblorosa pero honesta. El público no aplaudió, ellos no gritaron, ellos lloraron. Ni por fama. Ni por nostalgia, pero por primera vez vieron al hombre detrás de la leyenda, el padre que finalmente había regresado a casa. Una semana después, Ace subió un video final, sin miniatura ni título, solo las palabras, nos fuimos. Pero ya estamos en casa. Comenzó con él en la misma pequeña sala de estar, estaba afinando su guitarra mientras Lila se reía en algún lugar fuera de cámara, tratando de aplaudir. Él levantó la vista, sonrió levemente y dijo, muy bien, uno más. La pantalla se volvió negra mientras su voz resonaba en el fondo, a veces no se pierde la fama, se supera. Y para los millones de espectadores, no pareció el final de una carrera, parecía el comienzo de la paz.